Bueno, hoy agradecemos la presencia de Arnaldo González. Arnaldo es ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, con maestría en gerencia de empresas de la Universidad Metropolitana. Fue el número uno en su promoción y tuvo la tesis con mención de honor. Es coach ontológico gerencial avalado por la FICOP. Tiene una dilatada carrera técnico-gerencial de más de 30 años en la industria papelera, metalmecánica y petrolera, y ha ejecutado un sinnúmero de proyectos multidisciplinarios. Como empresario. Se ha dedicado a ayudar a los gerentes a alcanzar sus metas personales y profesionales. Está enfocado en satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, aplicando soluciones integrales e innovadoras con la eficacia y eficiencia como norte. Le motiva a estar en continua reinvención, así como propiciar el enfoque orgánico en la gerencia. Ese que genera el liderazgo, que valora la lealtad entre las personas que están dispuestas a dar lo mejor de su experticia, con el beneficio compartido como premisa. Con ustedes entonces dejo a Arnaldo González. Adelante, Arnaldo. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes al grupo y los que seguramente se conectarán después. Muchas gracias a Eduardo Betancourt por la invitación. Muchas gracias a Carlos Sánchez también, que está del grupo coordinador de este evento del día de hoy. Realmente estoy muy agradecido y bueno, la presentación es por demás elocuente. Yo soy parte del grupo que está del grupo de aquí de VAPA y Beneamérica. Yo estuve en Lagoven desde el año 90. O sea, no empecé en la industria petrolera como algunos, que casi todos estaban desde el principio de su carrera en la industria petrolera. Yo, después de estar en la industria papelera y metalmecánica, empecé en Lagoven en una época que considero de oro, de verdad. El año 90 vi la presidencia de Julio Trincuna, el comienzo de Intesa, una serie de cambios bien importantes que se hicieron en ese momento, y realmente puedo decir con toda certeza que en mi camino profesional fue un antes y un después entrar en la industria petrolera, específicamente en Lagoven. Yo estaba en la gerencia técnica y estuve en varios proyectos que, de hecho, justamente el nombre de la presentación del día de hoy tiene que ver con la conexión entre las 12 competencias que están desarrolladas en el libro que se acaba de publicar. Ahorita en noviembre del año pasado se publicó, y hacer la conexión con la experiencia de la industria petrolera, que seguramente, yo estoy seguro que les va a agradar. Bueno, voy a arrancar ahorita con compartir pantalla para colocar la presentación. Ese es el nombre de la charla de hoy, porque realmente me encantaría que hubiese intercambio, aunque fuera al final, que se haga, como dijo, muy bien dijo Eduardo, que coloquen sus comentarios en el chat a medida que vayan viendo la presentación, y seguramente al finalizar se va a abrir un espacio para preguntas y respuestas, que me encantaría que fuera una conversación. Pues. Esa es realmente la idea. Bueno, voy a arrancar. El nombre de esta charla es 12 competencias y su pertinencia en el mundo, en un mundo orgánico. Y quisiera aclarar un poco qué es lo que significa, de acuerdo a mi óptica, el, el liderazgo orgánico. Es un poco consecuencia de mi certificación como coach ontológico, que está enfocado justamente, como muchos saben, en el ser humano. Pues. Entonces, en el mundo que estamos viviendo es importantísimo tener la certeza de que el ser humano está primero en cualquier ámbito, y en el mundo empresarial, por supuesto, mucho más. Entonces, bueno, yo arranco con una pregunta para ver qué opinan, y por supuesto si hacen algún comentario,
sería ideal en el chat, pues. Es una reflexión de Rafael Echeverría, que habla acerca de que el modelo de gestión que prevaleciera durante gran parte del siglo XX ha muerto. No existe ninguna posibilidad de resucitarlo. Y realmente estamos asistiendo a sus exequias. Y aunque todos, aunque de una u otra forma, sabemos que no funciona, todavía estamos atrapados en él y no sabemos por cuál otro sustituirlo. Eso es una reflexión que en el momento en que yo estaba haciendo los estudios me llamó muchísimo la atención y de alguna manera es el punto de inicio de esta presentación, pues. Porque justamente basándonos en eso, que hay un cambio, definitivamente hay un cambio profundo en el planeta desde el punto de vista climático que ahorita se está viendo con sus observaciones y sus diferencias. También hay un cambio en la percepción que hay sobre lo que es el mundo presente y futuro, basado un poco en las tecnologías que están, digamos, saliendo como de una manera estrepitosa y con un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, por eso justamente es que yo propongo una mirada diferente, una que sugiera un enfoque orgánico en lugar de uno mecanicista, porque es un poco ese cambio que no vale la pena ahorita comentarlo de la base filosófica que hay detrás de esto. Durante mucho tiempo en la historia se pensaba que el ser humano era como si fuera una máquina y de hecho de alguna manera se está haciendo ahorita tratando de simular al hombre con la inteligencia artificial y todo esto. Sin embargo, yo siempre he considerado y mantengo que el ser humano es un ser tan complicado y tan complejo que es difícil verlo como si fuera un reloj con unos engranajes que están teniendo un comportamiento justamente mecanicista, ¿no? Y por otro lado, apoyándome también en las expectativas que tiene el Foro Económico Mundial para las habilidades que hay que desarrollar aquí de aquí al 2025, eh, voy a hacer referencia particular a uno de los puntos que se refiere al trabajo en equipo dentro de las opciones que se ven aquí de tipo de habilidades. Es la parte de liderazgo e influencia social. Eso es algo que es fundamental, aun cuando se ha hablado mucho de temas de liderazgo. A mí me parece que la forma como se enfoque el tema del liderazgo, me parece que va a ser crucial para las cosas que vienen de aquí en adelante. Y eso justamente es la competencia que desarrollé en el libro y considero que es fundamental compartirla con ustedes. En esta presentación voy a hablar someramente de las 12 competencias y hacer un poco más de detalle en los temas que desarrollé yo particularmente en mi competencia. Porque es un hecho que el mundo empresarial no ha estado tan cuestionado en su esencia como está en este momento. Y realmente eso es fundamental porque el hecho de todos los cambios que suceden y la velocidad con que suceden. Inclusive se habla de un mundo actual vulnerable, incierto, complejo y ambiguo. Inclusive le han dado otras connotaciones que al final es un poco, está en el mismo orden. Es el hecho que todos esos cambios, definitivamente, sobre todo y hablo de mi caso personal, de generación baby boomer, que hemos vivido una realidad diferente, es importantísimo reinventarnos. Yo creo que eso es algo casi obvio. Y justamente por eso es que debemos tomar una decisión, porque resulta imprescindible mantener los viejos modelos establecidos o tomar medidas para adecuarnos a la nueva realidad, porque es un hecho que definitivamente está sucediendo en este momento, que estamos conviviendo muchas generaciones, y eso es parte de lo que hablo un poco más adelante. Y los baby boomers no hemos salido, seguimos inmersos en este mundo, aun cuando tenemos que adaptarnos a la nueva realidad, ¿no? Y justamente por eso es que es esa disyuntiva, que es una invitación a todos los presentes a que estemos pensando por lo menos en eso. Yo estoy seguro que la mayoría lo está haciendo, sin embargo es algo que me parece que hay que reiterarlo continuamente.
Bueno, yo normalmente hago una especie de parada, si quieren colocar algo en el chat de cómo va si está cubriendo sus expectativas, que me parece fundamental que lo desarrollemos en ese sentido. Y yo siempre pongo esta imagen, me encanta colocarla porque yo soy montañista y las montañas son una afición espectacular para mí y que el camino vaya en bajadita, pues. Yo creo que mientras vaya en bajadita vamos bien. Bueno, continuamos. Entonces, justamente en la línea de lo que estamos hablando, se está proponiendo un cambio de modelo, porque es un hecho en la actualidad que los nuevos trabajadores están más y mejor educados y también piensan diferente. Y eso es un parte de lo que sobre todo nosotros, que somos la generación que está activa y que tiene más edad, debemos internalizarlo y trabajar en consecuencia, ¿no? Entonces, cuando aparece esto en mente, y sobre todo que la imagen es muy elocuente porque es pasar un poco de la complejidad de las ciudades a un mundo más ecológico también, eso es parte de lo que tenemos que considerar también. Entonces, con estas ideas en mente, es que justamente surge la idea del libro, pues, que es un libro que desarrolla 12 competencias y un mapa del tesoro. Vamos a estar hablando de lo que es visión tecnológica, comunicación, creatividad e innovación, desarrollo personal, gestión del cambio, gestión del tiempo, liderazgo de proyectos, liderazgo de personas y equipos, negociación, resolución de problemas, atención y servicio al cliente y ventas. Todo eso está en el libro del cual yo soy coautor. Entonces, bueno, me parece hacer una breve presentación de todos. En el área de comunicación está una española que es Mónica Sempere, en la parte, que ese es otro elemento que me parece importante destacar, que es que estamos de diferentes partes de Iberoamérica, nos unimos en pandemia, empezamos a trabajar en diciembre del año 2020, estuvimos trabajando todo 2021 y en noviembre del 2022 salió la publicación del libro. Entonces, estamos, como decía, está Juan Diego, que es de Colombia. En desarrollo personal está Vanessa García. Gestión del cambio es un español también, Vanessa es española. Está Pedro Solórzano. En gestión del tiempo está Gustavo Yepes, que es venezolano, pero vive en España. En liderazgo de proyectos está Luis Campos, que es venezolano, pero está viviendo en Chile. Está mi persona, está Gumercindo da Costa en la parte de negociación, que es venezolano también viviendo en España. Marelvi, que es la líder de resolución de problemas, es venezolana también, está en España. En la parte de servicio de atención al cliente está Raúl Andrés, que es chileno, está en Chile. En la parte de ventas está Julio Gutiérrez, una persona con mucha experiencia, es panameño, vive en Panamá. Y está Alberto Medina, que está en la parte de visión tecnológica y es venezolano y es el que comparte, estamos los dos pues, aquí en Venezuela. Entonces, bueno, entrando un poco en detalle, a mí me parece fundamental poder hacer esta breve reseña de cada uno. En la parte de comunicación, eh, Mónica es muy clara en considerar que aprender a gestionar las emociones y entrenar la comunicación es fundamental en el mundo. Y por eso ella lo destaca en los temas que desarrolla en el libro. También habla lo importante que la comunicación es la base para relacionarnos con los demás. Eso es fundamental y eso aplica para absolutamente todas las capacidades, todas las profesiones, todas las actividades que estemos realizando. Por eso es que yo considero que el hecho de comunicarnos no es solamente para los comunicadores sociales de los periodistas, a pesar de que Mónica es periodista. Sin embargo, es una competencia que debemos desarrollar todos. En la parte de creatividad e innovación, Juan Diego nos habla que la creatividad y la innovación es lo que logra alcanzar un nivel diferenciador para ampliar los horizontes de conocimiento en servicio, con base en el servicio a la sociedad.
Y este elemento permite conocer las competencias, la creatividad y la innovación que debe estar inmersa en cualquier empresa para lograr darle ese plus, darle un crecimiento sostenido a las compañías. Después, la parte de desarrollo personal, Vanessa habla de que estamos en continuo crecimiento, pero tenemos que considerar nuestras emociones. Vanessa es psicólogo y ella destaca mucho lo importante de desarrollarse personalmente para ser un buen padre, una buena persona, un buen profesional. Entonces ella habla de las emociones, de la parte de resolver conflictos, la parte de motivarnos y relacionarnos bien con otros en nuestro entorno, que es fundamental para desarrollar esa competencia. Después estamos con gestión del cambio con Pedro, que siempre está haciendo la referencia a que nosotros estamos en continuo cambio, o sea, las células del organismo están cambiando, nosotros mismos cambiamos en función de nuestras vivencias y nuestras percepciones, y en función de eso, él se enfoca en esa parte, lo importante que es hacer ese trabajo de estar en remodelación, como dice él, y adaptación permanente. Entonces, él destaca en su competencia por qué es tan importante eh, desarrollar o sea, evitar la resistencia al cambio. Simplemente la parte de salir de la zona de confort y todas estas características es algo que debemos tener siempre presente en la medida que lo necesitemos, por supuesto. Después entonces está Gustavo con gestión del tiempo, que él habla de que el tiempo es el recurso más escaso y a menos que sea bien administrado, ninguna otra cosa se puede administrar. Y habla también de que el tiempo es el tiempo somos cada uno de nosotros, porque en función justamente ayer lo estaba viendo en una conferencia, él expresa con mucha asertividad que realmente el tiempo nos acompaña mientras estemos vivos. O sea, que de alguna manera el tiempo somos cada uno de nosotros. A mí me parece muy importante esa expresión que él hace en muchos casos. En la parte de liderazgo de proyectos, Luis Edgardo habla de una visión que parte de su propio cambio personal y quería conseguir una metodología que le ayudara a encontrar el camino para resolver todo lo que eran los problemas. Entonces, en esta parte, él tiene un cambio personal y entonces, en un cambio personal, una obra o un negocio, la transformación o la familia, es importante hacer un trabajo de proyectos, aunque no sea específicamente la parte laboral. Después entonces está Gumer, que él afirma de que lo importante en un conflicto es exponer y discutir las propuestas con el propósito de llegar a un acuerdo. Eso es fundamental y habla mucho de la relación ganar-ganar en una negociación. A mí me parece que eso es fundamental cada vez que estemos en un acto de negociación, desarrollar la característica de que debe haber ganador y ganador en ambos lados. Después está Mare en la parte de resolución de problemas y entonces ella hace una analogía que dice la persona cuando va a resolver un problema, la mayoría se lo dedica a la solución, pero realmente el análisis es lo que realmente es lo que puede hacer la diferencia. Entonces, cuando evitamos una rápida solución o una apresurada solución, estamos en camino de resolver bien el problema. Después, en servicio de atención al cliente, Raúl habla muy acertadamente que cuando nosotros buscamos más servicio y atención en la relación con las empresas, nosotros podemos tener el hecho de poder darle a nuestros clientes la sensación de que se les escucha. Y él lo desarrolla ampliamente en sus 12 temas de su competencia y da esa visión general. Después entonces está la parte de ventas, donde está Julio, que habla que nosotros, sin importar el tipo de profesión, siempre estaremos conscientemente o no vendiendo una idea, un proyecto o nuestro tiempo o nuestro producto o bien un servicio. Y entonces las ventas deben estar conectadas con cada una de las actividades que nosotros hacemos, independientemente que seamos o no vendedores como profesión formal, ¿no? Y entonces esa visión que le da Julio me pareció muy interesante. Bueno, ya para terminar estaría visión tecnológica con Alberto,
que es ingeniero de computación, que también es uno de los líderes de la compañía, que él dice que la década, voy a leer un poco aquí, hasta la aparición de Internet en la década de los 80, la visión tecnológica ha cambiado, ha acelerado el mundo actual. Y eso es fundamental tenerlo consciente, porque de alguna u otra forma, las nuevas generaciones que están con nosotros también tienen definitivamente una responsabilidad con relación a lo importante de desarrollar la tecnología independientemente de nuestra competencia. Y después, bueno, termino conmigo, que es la parte de liderazgo de personas y equipos. Y entonces yo considero que cuando nosotros ejercemos la gerencia dentro de un mundo que exige acciones sustentables en el tiempo, debemos reconocer primero la crisis que existe actual, que definitivamente está afectando diferentes ámbitos, y tratar con las distintas generaciones. Tenemos que comunicarnos y buscar la manera de que la actividad tenga como centro al ser humano. A mí me parece que eso es fundamental considerarlo, porque eso es lo que al final va a producir el cambio y va a hacer que esta transición hacia una nueva realidad sea mucho más llevadera y sobre todo que nos produzca evolución. Es la propuesta que yo estoy haciendo todo el tiempo. Nosotros necesitamos como planeta, inclusive necesitamos evolucionar. Entonces, bueno, ahorita también yo voy a tomar un poquito de agua. Y si hay algo, como les dije, que les llama la atención, por favor colóquenlo en el chat y lo podemos conversar en detalle posteriormente. Igualmente al final voy a dejar mi punto de conexión en LinkedIn, en Instagram, y seguramente pudiéramos seguir en contacto, que es un poco la idea. La propuesta es hacer una comunidad así como dicen los prologuistas del libro. Entonces, en la parte de liderazgo de personas y equipos, yo desarrollé 12 temas. O sea, cada uno de los autores desarrollamos 12 temas. En el caso de mi punto, me pareció fundamental hablar primero de la crisis, que la crisis nos ha afectado a todos. De hecho, muchos de los procesos actuales de reinvención y muchos de los procesos que ocurrieron en el cambio de la industria petrolera específicamente, está motivado a una crisis que se produjo una ruptura. Todos de alguna manera pensábamos que las cosas iban a seguir por la misma forma, y resulta que de la noche a la mañana todo eso cambió. Y ahí es donde yo considero que es importante desarrollar o concientizar la crisis como tal, porque nos afectó a nosotros como petroleros, pero le ha afectado a muchísimas personas, directa o indirectamente, no siendo petroleros, porque yo considero que la crisis es un hecho global, y en tal medida, en la medida de que lo concienticemos, en esa misma medida vamos a tener nosotros la capacidad de enfrentarlo. Porque hay una diferencia entre las generaciones. Los baby boomers, la generación X, no vamos a decir en lucha. Realmente estamos presentando dos visiones diferentes del mundo, y ellos realmente son las personas que están dueñas de este planeta, si lo vamos a ver en ese sentido. Y de alguna manera tenemos que comprendernos y adaptarnos a su nueva manera de ver, porque ellos se criaron con unas condiciones diferentes a las nuestras. Entonces, más que verlos como rivales, que es un poco la idea de proyectar esta imagen, es de ver cómo hacemos para unirnos, cómo negociamos. Yo creo que la palabra negociación es fundamental en este momento, porque es la que va a permitir llegar a un acuerdo donde haya, tanto de esta parte como de esta parte, estemos ganadores ambos, porque al final lo importante es eso. Después está la visión, que yo considero que si algo ha tenido una visión importantísima es la industria petrolera. Yo puedo dar fe de ello, porque todos los trabajos que se hicieron en ese momento estaban planteando una visión al futuro, una visión de crecimiento, una visión de desarrollo, y eso es fundamental en cualquier empresa, desarrollar esa visión.
En el caso del tema del libro de mi competencia, la visión yo la hago como la visión del líder. Y aquí un poco pongo a Pep Guardiola, que seguramente todos lo conocen, que es un exitoso líder en la parte en el fútbol, en la parte deportiva. Y definitivamente, si extendemos la concepción del líder con visión a una empresa con visión, a un mundo, a un país y a un mundo con visión, estoy seguro que nos va a ir muchísimo mejor. Después estamos, el otro tema es la conversación, que eso es parte de las consecuencias de mi formación como coach ontológico, porque nosotros somos corresponsables de las conversaciones y en el momento en que hayan dos personas que se transmitan la información del que lo va emitiendo, el que lo está recibiendo y el que reciba exactamente o lo más cercano a lo que el otro le está enviando, en esa conversación seguramente van a haber elementos positivos de crecimiento mutuo, ¿no? Y ahí es donde es importante desarrollar la conversación y la indagación y una serie de características que son fundamentales para lograr el, el, el elemento que es lo que hace que un encuentro entre dos o más personas sea fructífero. Después, a pesar de que es un tema transversal con Vanessa, que es la parte de desarrollo personal, la gestión emocional es fundamental porque eso es lo que va a permitir que en la medida en que nosotros estemos eh, gestionando nuestras emociones, no eliminando las negativas ni propiciando las positivas, sino trabajando con ambas y sabiendo cuándo una es beneficiosa, aunque no sea agradable, y cuándo la otra en exceso puede ser perjudicial. En esa medida entonces nosotros vamos a estar en el camino de poder adaptarnos a cualquier posibilidad y a cualquier circunstancia y situación. Y eso me parece que es fundamental para cualquier profesional y por eso se toca en el tema, en uno de los temas de mi escrito. Después yo me refiero a los equipos de alto desempeño y la imagen es más que elocuente porque tal vez si las hormigas no son un equipo, cuyo dificulto que hayan otras, ¿no? Que el trabajo en equipo es fundamental para desarrollar equipos de alto desempeño, valga la redundancia, porque un equipo puede ser conformado por cualquier persona, pero cuando nos referimos a los equipos de alto desempeño son personas que son seleccionadas con pinza y eso definitivamente fue algo que a mí me pareció fundamental incluir dentro de los temas del capítulo. Después hablo de lo importante de ser mejor persona y hago un poco la analogía con una caricatura de Quino, ¿no? Y de Mafalda, que le dice Miguelito, la comprensión y el respeto, eso es importante para convivir con los demás y sobre todo no creerse uno mejor que nadie. Yo creo que es más que elocuente esa expresión. Permiso. Posteriormente, entonces, desarrollo una parte de autoconocimiento y también me llamó la atención esta expresión de Quino y Mafalda, que está Quino diciéndole, Mafalda diciéndole a Felipe, ¿qué te parece, Felipe? Conócete a ti mismo. Entonces él dice, me parece excelente, es más, de hoy en adelante comenzaré a poner en práctica. Sí, señor. No voy a parar hasta llegar a conocerme a mí mismo, saber cómo soy realmente. Y entonces de repente él cae en cuenta, Dios mío, y si no me gusto, entonces mientras uno más rápido se dé cuenta de que no le gustan algunas cosas de uno, en esa misma medida vas a poder tomar las medidas para corregir o mitigar o reforzar las cosas positivas y de alguna manera gestionar las cosas que no le gustan de uno. Entonces, ese tema en mi competencia me pareció importante incluirlo porque es lo que de alguna manera va a llamar a la atención las personas que estén interesadas en desarrollar esa parte bueno, si no te gustan cosas tuyas, tienes que hacer algo para cambiarlo, ¿no? Y eso nos aplica absolutamente a todos, porque yo dificulto que haya una persona que está absolutamente satisfecha consigo mismo. Siempre hay un detallito que hay que corregir y bueno, hasta que se lo lleven a uno para el otro plano. Yo creo que siempre el proceso de cambio es fundamental.
La solidaridad es fundamental porque eso es lo que permite, y eso lo vi mucho en la industria petrolera, eh, el apoyo de los compañeros es fundamental para llegar a la cumbre. Aquí yo hago la analogía otra vez con mi montañismo, que es el área que me gusta, y realmente en la medida en que nosotros podamos darnos cuenta que la solidaridad es el mejor negocio que podemos hacer, en esa misma medida estaremos en camino de llegar mucho más lejos, porque la solidaridad es algo que se contagia, porque si uno es solidario con una persona, le propone al otro que sea solidario con uno y probablemente con los demás. Y esa sinergia y ese círculo virtuoso va creciendo, y eso es parte de lo que se propone, pues. Y toco la parte de las herramientas para la productividad porque me pareció fundamental colocarlo, porque en la industria petrolera particularmente habían una gran cantidad de herramientas que nos permitían llegar a ser más productivos, y sobre todo la parte que a mí siempre me encantó, que era la tecnología de punta en ese sentido. Cuando nosotros desarrollamos las herramientas, estábamos en contacto con la última que había, y eso definitivamente fue uno de los elementos fundamentales también para que la industria petrolera de esa época fuera de las mejores del mundo. Y yo lo digo con mucho orgullo porque en la época que yo estuve, justamente se hicieron muchos cambios que de alguna manera en esa época en que estuve se empezaron a desarrollar, y la tendencia era hacia el crecimiento. Eh, y bueno, yo me parece que es fundamental hacer una acotación de eso. Por otro lado, hago una referencia también a Simon Sinek, porque la gente no compra lo que uno hace, sino el por qué lo hace, que es lo que dice Simon, que es un poco la manera como nosotros podemos inspirar como líder a otras personas cuando nosotros estamos en contacto con el ser humano y nos preocupamos por venderle a las personas nuestro proyecto. En esa misma medida va a ser, se va a producir eso que muy sabiamente dice Simon, que las cosas no son, uno no le compran lo que uno hace, sino el motivo. Si una persona logra, un líder sobre todo, logra tener ese elemento distintivo, que es el que hace que una persona esté contigo no porque debe o porque le están pagando un sueldo, sino porque quiere estar contigo. Ese elemento es lo que hace la distinción, que definitivamente logra que un equipo se desarrolle integralmente. Porque aunque Simon se enfoca en la parte de mercadeo, yo le tomé sus palabras para enfocarlo en la parte personal, porque cualquier persona puede vender un producto, y si él pone, por ejemplo, la gente de Apple que llegó a venderle sus productos porque estaba vendiendo una visión, una filosofía, y eso la gente lo captó. Y por otro lado, cuando uno lo hace por el lado del liderazgo, definitivamente, si uno llega a cualquier grupo dándole la idea de cuál es el motivo por el cual se quieren hacer las cosas, seguramente se lograrán en los objetivos. Por otro lado, la trascendencia es un elemento que es fundamental, porque es la trascendencia, que es el capítulo final de la, del tema final de mi competencia, es fundamental que en la medida en que nosotros seamos líderes, formadores de otros líderes, en esa misma medida seguramente va a haber una trascendencia que, que se va extender en el tiempo, independientemente de la vida de nosotros. Y me gustó poner el ejemplo de Karate Kid, porque de alguna manera sin que lo supiera el muchacho, su líder lo estaba formando para que fuera
tan bueno o mejor que él. Y de alguna manera es fundamental hacer una referencia a las características, porque eso de pensar en la trascendencia es algo que definitivamente va a beneficiarnos a todos, porque si nos quedamos con lo que aprendimos y no se lo transmitimos a los demás, hablando por ejemplo del caso de un padre a un hijo, y en el caso de una empresa, de un líder a su gente, es poco probable que haya un crecimiento sostenido. Muchísimas gracias por su atención. Pueden tener, eh, aquí tienen mi cuenta en Instagram, Arnaldo González Grat. Está mi número telefónico también, si lo desean. Y está en LinkedIn, estoy como Arnaldo González Graterol. Entonces, bueno, yo no sé, bueno, yo creo que estamos en tiempo, ya se cumplieron los 45, quitando un poco el tiempo inicial de espera, pero bueno, estoy totalmente a su orden si necesitan algún tipo de que conversemos acerca de algunos de los puntos Sí. que hayan colocado en el chat. Ok, Arnaldo, muchas gracias. Esto nos pasea por una cantidad de lo que llaman las competencias suaves, que, que son las más Sí, duras correcto. dentro de la organización. Entonces, hay una primera pregunta que es el aspecto de comunicación, ¿cómo influye en nuestro trabajo? Caramba, esa es una tremenda pregunta. Definitivamente, yo creo que tal vez es el punto de entrada de cualquier solución entra por la comunicación. Y justamente cómo nos comunicamos es fundamental. Yo siempre, y desde que hice la certificación, yo invito a todas las personas que tengan la posibilidad, sin intención, no es que vayan a ser coach, sino que busquen un buen instituto de coaching. Yo, por supuesto, recomiendo el coaching ontológico y se certifiquen como coach independientemente de lo que hagan. Porque parece mentira, nosotros nos comunicamos casi siempre como una improvisación, ensayo y error. En la medida en que tenemos inconvenientes con las personas, a veces no creemos que fue nuestra responsabilidad, sino que, oye, no me entendiste. Y entonces, cuando uno se desarrolla con la conciencia de que la comunicación es una responsabilidad compartida, el hecho de que otra persona no te entienda no necesariamente es porque el otro no entiende, sino porque probablemente, y ahí es la pregunta donde hay que tener un poco de, yo llamo la palabra humildad, de decir, oye, ¿será que yo no le dije la palabra adecuada? O no se lo dije con la entonación adecuada, o no se lo dije bajo una emocionalidad adecuada, porque todas esas características, parece mentira, justamente porque somos seres humanos, la emocionalidad influye muchísimo en una conversación. Y entonces, es más, hay como una especie de refrán, de una sugerencia de nuestros padres, que cuando uno está molesto es mejor no hablar con las personas, porque a veces se dicen las cosas que no se debe decir. Entonces, parte de ese entrenamiento, yo lo llamaría entrenamiento, es fundamental porque la comunicación, y volviendo a la pregunta, es fundamental para lograr acuerdos, es fundamental para transmitir información, es fundamental para negociar, es fundamental para que la otra persona entienda el punto de vista, porque muchas veces el gran problema que existe entre dos personas que aparentemente no pueden ni verse es porque en algún momento esa persona dijo algo que al otro no le gustó, pero no le preguntó si el que se lo dijo con esa intención o con otra intención. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a enfocarnos en la comunicación como un elemento fundamental de vida, inclusive, en ese momento empezamos a darnos cuenta de que probablemente muchos conflictos familiares, inclusive a nivel empresarial y profesional, se pudieron haber evitado solamente con haber hecho una buena comunicación y haber hecho un proceso de indagación previa, un proceso de conocer al otro, porque nosotros muchas veces estamos en el camino, eh, con-
conversando cosas triviales, pero no llegamos a conocer al otro. Y yo creo que a veces eso puede llegar hasta el punto de la misma familia. En el caso de los equipos de trabajo es fundamental la comunicación, porque si el líder no conoce a cada uno de los integrantes, pero yo no me refiero a conocer de qué se graduó y cuántos años tiene y qué experticia tiene, sino conocerlo como persona, y ahí es donde entra el enfoque orgánico. En ese mismo instante, cuando el líder empieza a conocer a cada uno de los elementos de su grupo, en esa misma medida empieza a mejorar la comunicación, porque ya inclusive el líder sabe qué decirle a uno y qué no decirle al otro. Y eso definitivamente es fundamental. Ok. Y espero Mira, haberles... mira, aquí hay una pregunta, aquí hay una inquietud. ¿Cómo se logra conectar a tantos profesionales para redactar un libro? Y yo te agregaría en tiempo récord, porque entiendo que fueron 11 meses, ¿no? Definitivamente, gracias por esa pregunta. Definitivamente fue una proeza de la cual me siento muy orgulloso, y yo hacía muchas veces las analogías con mis proyectos en la Goben, que yo estuve en el proyecto de racionalización e integración del sistema Tacagua, estuve, por recordar los más relevantes, el de sustitución de accesorios defectuosos en la planta de Catialamar, la tubería submarina que venía del puerto de Catialamar a la planta Catialamar, y bueno, básicamente, bueno, el de la Jet A1 también, que fue el de las tuberías que iban hacia el aeropuerto de Maiquetía. Es un proyecto interesantísimo donde hubo que aplicar mucho resolución de problemas y todo esto. Yo siempre decía, oye, pero es que primera vez que un proyecto comienza y termina justo en el tiempo justo. Entonces yo haría ahí una referencia especial a Gustavo Yepes, que él es el de la competencia de gestión del tiempo, que hizo que lográramos, y realmente fue en tiempo récord, porque ese fue un trabajo de equipo coordinador, donde estaba Gustavo llevando los tiempos, de la parte de la editora también, que nos dio primero muy buenos lineamientos de cómo hacerlo. Y bueno, y definitivamente el elemento personal que a mí me parece fundamental hacerlo, que es el hecho de reunirnos 12 personas que estábamos compartiendo principios y valores, que eso es fundamental, eso no tiene manera de medirse. Y todos estábamos comprometidos en que queríamos hacer un trabajo, no diciendo muchas fórmulas ni muchas técnicas, sino diciendo específicamente, y eso cómo se come, que es el nombre del libro, es diciendo específicamente qué es lo que hay que hacer para desarrollar esa competencia. No hay otra forma. Entonces, lograr eso con personas en Panamá, Colombia, Chile y España, y bueno, aquí en Venezuela, fue una obra titánica que no se hubiese podido hacer si no fuera por la tecnología. Entonces ahí es de la parte que yo digo, caramba, qué importante fue la tecnología, estas herramientas para hacer conversaciones, reuniones virtuales, y bueno, que cada uno se comprometió, porque ahí hubo un compromiso de que nos decían, cada uno tiene que terminar su tema en tal fecha, y todos lo terminábamos. Entonces, ahí es donde yo digo que la conjunción de todos esos elementos fueron fundamentales, porque permitieron al final que la idea se gestara un 24 de diciembre, y un 28 de noviembre estaba lista ya en Amazon el libro físico. Aquí lo tengo yo por lo menos, que se lo voy a mostrar. Aquí está el libro físico, está hecho ya todo perfectamente editado y sin errores. Entonces, eso es un trabajo de equipo. Realmente, y gracias por la pregunta que me dio la oportunidad de hacer esa referencia. Mira, te dicen, de esas 12 competencias, ¿cuál es la principal carencia de nuestra dirigencia opositora? Uy, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Mira, oye, yo diría que son todas, definitivamente. Pero si la pudiera poner en orden, yo creo que la primera es la parte de liderazgo. Oye, ha faltado liderazgo, porque es un poco uno de los temas que coloco yo cuando hago referencia de Simon Sinek, que él dice, la gente no compra lo que uno hace, sino el por qué lo hace.
porque si no, no logras inspirar a otro. Entonces, el problema es eso, que cuando existe un liderazgo que me da dolor reconocerlo, que ha pensado más en sus intereses personales que en el país, entonces empiezan a ocurrir ese tipo de cosas, que la gente simplemente dice, yo no te compro esa propuesta porque no me siento conectado con ella. O sea, no me estás inspirando a la acción. Y cuando me inspiraste, me decepcionaste. Entonces, ahí yo diría que el elemento fundamental es el liderazgo. Y si consideramos que un equipo es toda Venezuela, no nos convertimos en un equipo de alto desempeño, desgraciadamente. Y entonces, si hay algo que tiene que pensar en ese sentido, la dirigencia opositora es eso, ¿no? Y yo diría que la parte de comunicación, que le hicieron la pregunta hace un rato, porque si no se comunica adecuadamente no se logra el objetivo. ¿Qué otra pudiera hablar yo? Cónchale, negociación, una negociación que es fundamental para que nos beneficiemos todos, tampoco se ha logrado. Y cuando están, como dije, los elementos que están inmersos, que a veces no son muy transparentes, entonces la negociación no es transparente tampoco. Pero bueno, no me gustaría extenderme más, porque este es un tema más técnico que político. Mira, aquí te preguntan otra fácil. ¿Qué debemos hacer los seniors para comunicarnos efectivamente con las nuevas generaciones? Primero, léanlo en el libro, no mentira. Mira, definitivamente lo he vivido yo de manera personal, porque yo soy senior y me ha tocado reinventarme y de hecho el grupo de los 12 estamos muchas generaciones, personas de diferentes países, pero lo más importante es que somos diferentes generaciones. Y eso, cuando estamos en este mundo, específicamente me refiero al mundo, mi mundo mi nueva etapa como ingeniero, me he dado cuenta de que hay muchos prejuicios con relación a la gente joven, a los millennials y los centennials, que de alguna manera son las personas que están ahorita imbuidas también en el mundo profesional. Hay mucho prejuicio y muchas cosas que se repiten. Uno repite lo que otro dice y al final empieza a convertirse en una verdad. Hay otras cuestiones que son fundamentales, que el trato con nuestros hijos ya no es el mismo que tenía yo con mi padre. Entonces, en el momento en que entramos en unas etapas de reflexión, y por eso es que parte de mis recomendaciones es que hay que reflexionar mucho, hay que meditar al respecto, es considerar que no necesariamente lo que nos dicen de los jóvenes es realidad, independientemente de que hayamos conocido uno o dos, porque si conocimos a uno o dos que era así, ese no quiere decir que todos son así. Entonces, a mí me parece que la comunicación es un elemento fundamental. Hay que hablar mucho con los jóvenes, hay que comprender que ellos están en un mundo diferente, con una tecnología que nosotros no vivimos. Yo, por ejemplo, yo de joven tenía el teléfono, que muchos de los compañeros lo tienen seguramente, el teléfono de ruedita. Y yo cuando me gradué de ingeniero mecánico no sabía utilizar una computadora, porque estaban vendiendo los clones y todo eso. Y yo recuerdo en Armco, en la fábrica de tubería de acero con costura, yo tuve que ir a buscar una computadora y leerme el manual de OS para ver cómo Carrizo interactuaba yo con una computadora. Resulta que los muchachos ahorita simplemente nacen ya con el chip de la computación, de los teléfonos inteligentes y todo eso. Entonces, por supuesto, su mundo es totalmente diferente, sus expectativas son totalmente diferentes. Entonces, en la medida en que nosotros estemos conscientes de eso, porque yo creo que el primer elemento es concientizar que somos nosotros, no ellos. Nosotros tenemos que comprenderlo, porque justamente como tenemos más edad y más experiencia, nosotros perfectamente sabemos cómo, definitivamente, cómo llegarle a ellos. Entonces, yo diría que en pocas palabras es concientizar, aceptar que son diferentes, comunicarnos y ver la posibilidad de ayudarlo, porque si nosotros
hablaba un poco de la solidaridad en la presentación. Si nosotros somos solidarios con los muchachos, seguramente ellos en retribución lo harán. Algunos no, no importa. Pero el balance al final, yo considero que es lo positivo y es lo que hay que buscar. Y yo le digo, en mi caso personal, yo siento que lo he logrado y tengo contacto con muchachos de 18 años, trabajo inclusive con algunos muchachos de 18 o 20 años y es una experiencia de crecimiento fabulosa. Por ejemplo, les puedo comentar que mi community manager era menor que mi hija menor y la chamita era, yo decía, pero bueno, pero estos son muchachos son de otro mundo. Y bueno, y realmente acepté con humildad de que ella era la que me iba a enseñar a mí. Entonces yo pondría como punto final a la pregunta es desarrollar la humildad también. Te preguntan, ¿qué importancia le das al conocimiento y manejo adecuado del lenguaje para una mejor comunicación oral y escrita? Bueno, ese es un elemento que desgraciadamente es algo que, conectándome con la pregunta anterior, es uno de las cosas que me producen más, más ruido con las nuevas generaciones que tienen como un lenguaje diferente. Eso es algo que definitivamente es un punto a desarrollar. Yo, por ejemplo, yo soy, bueno, mi formación en la industria petrolera es parte de eso también, ser muy estricto con el uso adecuado del lenguaje, de las normas, formas gramaticales, de la parte técnica, pero por otro lado, viendo el lenguaje como algo más holístico, utilizar la palabra adecuada es algo que es fundamental, porque eso influye directamente en la comunicación. Por otro lado, el uso de las herramientas del diseño de las conversaciones, que es parte de lo que aprendí como coach, es fundamental también que lo pongamos en práctica, porque cuando uno tiene una reunión y va a ir a improvisar, hay, hay alto riesgo de problemas o alto riesgo de que no se logre el objetivo. Entonces, el buen uso del lenguaje desde el punto de vista gramatical y desde el punto de vista de utilizar las palabras adecuadas es algo que favorece definitivamente a cualquier persona, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. Yo considero que hay que prepararse. Eso no puede ser algo que salga así de una. De hecho, todas las competencias que nosotros desarrollamos en el libro, hablamos de que nada ocurre de inmediato. Y eso es un mensaje directo hacia las nuevas generaciones que están acostumbrados a la inmediatez. Pero eso no quiere decir que no puedan por lo menos reflexionar acerca de la posibilidad de desarrollar las cosas paso a paso, desarrollar hábitos en la parte de todas, absolutamente todas las competencias. No es que la gente se leyó el libro y ya sabe siendo un experto en todo, es un proceso de tiempo y desarrollar un lenguaje adecuado, si no se tiene, es un poco del punto que yo decía de conocerse a sí mismo. A lo mejor nosotros no tenemos un buen lenguaje. Entonces, si nos damos cuenta de que eso no nos gusta, empezamos a tomar acciones para revertir ese detalle. Te preguntan, ¿podrías darnos tu opinión acerca de la aplicabilidad de estos nuevos enfoques en la recuperación de nuestro país, hoy pésimamente rankeado en el concierto mundial? Oye, muchas gracias por esa pregunta también. Eso lo empato con el gran problema educativo que hay en Venezuela, porque nosotros tenemos una educación del siglo XVIII aplicándola todavía en pleno siglo XX con todas las mejoras y todos los adelantos. Yo, por ejemplo, terminé hace poco una formación con base en el aprendizaje acelerado y digo, oye, si yo hubiese aprendido con estas técnicas, con estas características, con estos elementos, oye, probablemente no hubiese pasado tanto trabajo. Y eso es un poco lo que nos sucede a todos cuando vemos cosas nuevas y las comparamos con lo que tuvimos.
Entonces, yo considero que es una meta en este momento dificulto porque más bien, y lo voy a decir con toda responsabilidad, hay algunos regímenes que no les interesa que la gente esté más educada, pero nosotros, cada uno de los que estamos aquí, estoy seguro que cada uno de los que están en este momento van a estar de acuerdo conmigo que tal vez lo principal que hay que desarrollar en Venezuela es la educación. Y parte de la educación es quitar un poquito de matemática, física y química, que no digo que la vayan a quitar, hay que seguirlas dando, seguir desarrollando en la parte de herramientas, pero hay que también desde el kinder empezar a conectar a todos los muchachos con las características, con las competencias fundamentales que se requieren, porque más que tener un empleado, que de alguna manera fue la forma como nos educaron a nosotros, yo creo que la tendencia del mundo va hacia el emprendimiento, al desarrollo de la creatividad, en la medida en que las personas piensen que pueden ser útiles por ellos mismos y así darle empleo a otra gente, se va a crear un mundo de emprendedores. Y los emprendedores se crean teniendo fortalezas en áreas técnicas específicas, pero también desarrollando grandes fortalezas, y ahí es donde entro en la parte del equilibrio hacia las competencias esenciales, que mucha gente la llama blanda, y yo prefiero decirle competencias esenciales, porque al final un ser humano puede ser muy inteligente. De hecho, yo en la Simón Bolívar conocía más de uno que era un genio, definitivamente, pero tenía una inteligencia emocional tan baja que simplemente uno se entera después que pasan los años y no fue la mejor de sus experiencias. Entonces, ahí es cuando de alguna manera se comprueba con experiencia personal que no es solamente importante tener un alto coeficiente intelectual o tener 20 posgrados y 3 maestrías y saber de todo, si la gente no se comporta como un ser humano y desarrolla la comunicación, desarrolla el liderazgo, desarrolla hace un desarrollo personal integral, difícilmente va a ser exitoso en la vida. Bueno, mira, Arnaldo, no hay más preguntas en el chat, ni nadie se ha anotado en el derecho de palabra, pero yo sí tengo una pregunta que me hicieron ayer y que Ok, quizás tú puedas contribuir. Tú has recomendado que cualquier líder se certifique en coaching ontológico. ¿Tú pudieras ajá. decirle al público en esencia qué es el coaching ontológico y por qué es importante certificarse en eso? Sí, cómo no, Eduardo, gracias. Sí, mira, el coaching ontológico es una profesión emergente realmente y surge de la propuesta de Rafael Echeverría, que fue el que acuñó el término de la ontología del lenguaje. La ontología es una rama de la filosofía que busca el estudio del ser humano, pero de manera integral. Y en la medida en que una persona empieza a desarrollar competencias conversacionales, ¿qué significa eso? Cómo preguntar, cómo conocerse, los ejercicios que se hacen durante la certificación van muy conectados más que la parte exterior hacia la parte interna, a revisarnos, porque hay una secuencia que a mí me parece fundamental que debo reseñarla, que es lo importante de tener un aprendizaje transformacional. Y la analogía es creo que es ilustrativa. Cuando uno aprende una competencia o aprende una técnica, no logras un aprendizaje transformacional, sino hasta que tú eso lo internalizas y lo llevas a tu ser y lo conviertes en hábito y ya ese aprendizaje logró cambiarte como persona. Entonces, en el coaching ontológico lo que hace es invitarnos a cada uno a que vayamos haciendo una transformación personal para que entonces cuando nos comuniquemos con otros podamos identificar a cada una de las características de las personas y en ese momento
cuando se logra esa conexión, porque realmente yo diría que el coaching de alguna forma es una manera de incentivar la conexión con atención, porque se hacen muchas veces esas observaciones de que las personas están hablando con otro, pero esperando a que termine para decir él lo que tiene que decir, entonces no está escuchando. Cuando nosotros nos entrenamos en esas técnicas, eh, definitivamente cada vez que entramos en una conversación, lo hacemos pensando en que quiero saber qué es lo que esa persona me quiere decir. Y las personas que se desarrollan ya para ser coach directamente de intervención para personas, lo hacen con la certeza de que ellos no van a cambiarle la vida a nadie. Simplemente van a darle una perspectiva desde su óptica para que la otra persona la asuma como propia. Y en la medida en que eso se logra una sesión exitosa de coaching. Cuando uno se va, por ejemplo, el área mía es más de consultoría y probablemente más enfocada a grupos. En el momento en que se tiene esa técnica ya como un hábito, porque yo le doy gracias a Dios que la certificación me la tomé en serio, porque eso es otra cosa importante, estudiar con la suficiente convicción de que quieras transformarte integralmente. Cuando se hacen esas intervenciones, en lo que influyo básicamente es atender la necesidad del otro, ofrecerle opciones para que él, el otro, la persona que está recibiendo la sesión, logre transformar su vida hacia el bien, para ser una mejor persona. Por ejemplo, la procrastinación, que es algo que se está utilizando mucho, es algo que muchas veces está conectado con la historia personal, que es algo que vemos nosotros también dentro de la certificación. Casi todas nuestras actitudes actuales, nuestros paradigmas, nuestros juicios, están conectados con cómo aprendimos nosotros en nuestra casa, a qué colegio estuvimos, con quiénes nos relacionamos. Y eso de alguna manera empieza a ser una serie de paradigmas y cosas incuestionables que en algún momento nos empiezan a hacer daño. Entonces, en la medida en que nosotros nos demos cuenta de que los paradigmas no necesariamente lo son, que tenemos que estar cuestionando todo el tiempo, inclusive llega al punto que cuestionemos elementos de la educación que no nos están haciendo bien en este momento. Pero hay muchas personas que dicen, no, a mí me enseñaron así, yo no cambio, acéptame como soy, yo no voy a cambiar. Y resulta que ese es el peor error, porque justamente en un mundo que está cambiando, si nosotros como individuos no cambiamos y no mejoramos, simplemente no hay evolución, no hay evolución. Entonces yo creo que si necesita más información, por favor, comuníquese conmigo, yo le puedo dar más detalles, pero yo creo que en esencia ahí es donde está lo que significa el coaching ontológico. Pueden buscar Bueno, también a Rafael Echeverría, que digamos es la persona referencia. Hay muchos también autores, pero está Fernando Flores también, está Maturana, pero digamos que el término ontología del lenguaje fue el que acuñó Echeverría. bueno, están en el ¿Estás orden de satisfecho, Eduardo? palabra Jorge Sajía, Francisco Gamarra y Carlos Sánchez. Por favor, les recordamos que son 3 minutos máximo. Adelante, Jorge. En mute. Estás en mute, Jorge. Abre el micrófono. Gracias, Eduardo. Disculpa que cuando te pedí la palabra se me olvidó lo que puse después, por favor. Arnaldo, cónchale, que no me arrepiento y me congratulo de haber pensado cuando vi la promoción de esta charla que iba a ser como es, ¿no? Una charla muy amplia, muy didáctica, que tiene que ver con la cuestión del mejoramiento interno de cada uno de nosotros en todos los aspectos de la vida que desarrollamos.
la pregunta de la comunicación la hizo Carlos y la hice yo, porque es muy importante hablar y hablar correctamente. Tú dijiste profundo, pero usar la palabra después, usar la palabra adecuada para cada cosa que se quiere decir. Y esto yo siempre traigo una cosa que leí hace muchos años, que el editorial del Pueblo de China compró las obras completas de García Márquez porque era muy fácil traducir mandarín, una cosa que era una locura, el realismo mágico, como la gente creía, pero no, era que cada palabra estaba puesta en su sitio y significaba exactamente lo que tenía que significar. No sé si es motivo de este chat, pero es algo que nos interesa a todos. En cuanto somos petroleros, es el folleto que acaba de... El bodrio, y me perdonan el calificativo, sacar, creo que Petróleo de Venezuela o el Ministerio de Minas de Venezuela, la oferta de inversión de hidrocarburos. Eso es un ejemplo, además que lo primero que comienza con una gran mentira, Venezuela, una inversión segura, cuando en Venezuela lo ha demostrado el régimen, que es el sitio más inseguro para hacer inversiones. Pero esto es otra cosa, es la introducción. O sea, el que se lee la introducción, yo me leí la introducción de ese folleto, y esto está escrito por una persona que no sabe lo que está diciendo. Simplemente, yo digo, bueno, pero ¿qué es esto? Un país de una excelencia petrolera, de una 30 cultura segundos, petrolera Jorge. tan profunda, como digo, a lo mejor no es motivo de este chat, pero te lo menciono nada más que como ejemplo de cómo no se debe escribir una cosa, menos un país que ha tenido una excelencia petrolera, que cónchale, pues yo recuerdo que para presentar, y tú lo sabes, Arnaldo, para presentar un trabajo, eso era un filtro grandísimo. Sí, es ¿no? verdad. Hasta a veces algunos eran de junta directiva, de acuerdo. Gracias, Eduardo. Bueno, ¿algún comentario, Arnaldo? Y bueno, definitivamente ratifico lo que dice Jorge, que en la época en que yo estuve en la Goben, es más, de la preparación, yo recuerdo con mucha satisfacción, de hecho, que elaborando algunos informes y haciendo algunas presentaciones, entonces me decían, mira, yo creo que tú necesitas un curso de tal y tal cosa, y me iba para mi curso. Y después del curso, ya entonces venía el feedback, decía, oye, viste que sí te hacía falta, porque claro, nosotros no nacemos aprendidos. Ahora, el elemento que me parece a mí fabuloso era esa, esa pertinencia de nuestros líderes en ese momento, que se daban cuenta de cuáles eran nuestras necesidades, y no era el regaño el que venía, sino, bueno, te voy a dar la oportunidad que mejores, pues. Que al final yo creo que eso es lo que hizo a la industria petrolera número uno en el mundo. Yo lo vi en mi caso muy concreto, pero definitivamente eso es fundamental, porque lo he compartido con otros colegas, y esa es como una idea que se mantiene en constante entre todos. Gracias, Jorge. Bueno, tiene la palabra Francisco Gamarra. Buenos días. Bueno, Hola. Arnaldo, muy sorprendido, gratamente sorprendido de tu presentación. Yo sabía que era buena, pero superaste la expectativa y voy a comprar el libro, lo voy a leer. Nada más Gracias, qué bueno. Nada más quería compartir, estoy de acuerdo con todos los elementos que pusiste, que en mi ambiente de trabajo, yo trabajo con muchos millennials de 24 a 35 años, y gracias a Dios a mí me prepararon mis hijos, porque la virtud y defecto que yo lo veía a mis hijos, cuando voy a trabajar y yo veo, uy, no son mis hijos, son ellos. Cierto. Y en general tengo buena relación, pero me sorprende, y a pesar de que lo sé, todavía me sorprende todo el empowerment y la seguridad de sí mismos que ellos tienen por cómo han sido creados. Que yo mismo les digo, si yo no tuviese 10 años de experiencia, me hicieran tambalear, me hicieran dudar. Y de mis compañeros de trabajo que tienen mi edad o un poquito menos, no tengo tanto lo que llaman aquí pushback, pero de ellos siempre un contenimiento constante, y no es porque por mala fe, es que están
creados así, ven las cosas diferentes y estoy 100% de acuerdo contigo y quiero reiterar que lo importante es buscar ese equilibrio entre la visión que tenemos los late baby boomers con los millennials. Y a veces es, como dicen aquí, challenging, pero le da mucho sabor al ambiente de trabajo que uno tiene. Y yo, cada vez que te hace una presentación, una exposición, siempre tengo que pensar cómo lo van a captar los más jóvenes, porque siempre tienen una visión distinta o no les gusta o no están de acuerdo. Ese es mucho trabajo. Y es como tú dices, una generación distinta. A veces me llegan a mi oficina y me dicen, mira, ¿qué piensas tú de lo que dice el jefe? Y yo le digo, venga, pana, yo vengo, mi generación es cuando el jefe dice brinca, ya yo estoy en el aire. Pero ellos son distintos. Entonces, Sí. bueno, muchas gracias y ese era el pequeño comentario que quería hacer. No, Francisco, gracias a ti, por favor. Excelente. Entonces estamos alineados. Tenemos la misma experiencia porque a mí las hijas mías son las que me han enseñado. Al principio me ponían un poco así como intranquilo. Pero cuando empieza a pasar el tiempo y uno se mete en estos mundos, empieza a darte cuenta de eso, lo que yo decía al principio, son diferentes, pues eso hay que aceptarlo. Esa es parte de la realidad que a mí, que otras enseñanzas muy, muy placenteras que he tenido en mi vida, que la aceptación te da paz. Y a mí me parece que eso es un camino que hay que seguir, pues, aunque sea un poco espiritual. Bueno, tiene la palabra Carlos Sánchez y de una vez, Carlos, puedes, después de que formules tu comentario o pregunta, puedes cerrar porque no hay más nadie anotado y entonces pasamos a la sobremesa. Adelante, Carlos. Mira, bueno, mi pregunta es otra, pero continuando con el aprendizaje de los hijos, yo tengo la fortuna que tengo 2 hijas ingenieros y un hijo artista. Y yo he aprendido más de mi hijo artista que de mis hijas ingenieras. Seguro. Una manera diferente de ver las cosas. Mira, mi pregunta es la siguiente. Tú cuando hablaste de la reconstrucción del país, enfocaste la educación, que obviamente ninguno tiene duda que ese es el principal, una de las principales bastiones que necesitamos para recuperar el país. Sin embargo, no hemos hablado en todo el día sobre visión, principios y valores. Y yo creo que, claro, eso está dentro de la educación, está dentro de la formación, pero yo creo que hay que buscar una manera de fortalecer los principios y valores de nosotros los ciudadanos venezolanos. Yo creo que hay un esfuerzo muy importante que hacer hacia el futuro inmediato. ¿Qué opinas tú? Absolutamente, absolutamente, Carlos, gracias. Me das la oportunidad también que Emilio Benuti va a estar muy agradecido conmigo porque voy a utilizar esto también para promocionar el libro de Emilio, que se llama Bienvenidos al Futuro, que se los recomiendo porque Emilio ha desarrollado como una especie de mapa para la reconstrucción del país, que es muy profundo. Y una de las cosas que insiste cuando hablaste de los principios y valores es algo que es fundamental, porque lo estamos proponiendo nosotros. Yo lo comenté al principio y me alegro que hayamos varios de los del grupo del team. Por aquí estoy viendo a Gumercindo da Costa. Hola, Gumer, está en España. Él es el especialista en negociación. Pero nosotros, los principios y los valores fueron lo fundamental para desarrollar nuestro proyecto. Y si hablamos de Venezuela como un proyecto, los principios y los valores definitivamente, no hay otra manera. Es que yo no le veo otra manera de un punto A en cualquier inicio, es comenzar con principios y valores, porque inclusive hasta las relaciones personales que vamos a tener, si no hay principios y valores, eso no llega a ningún lado. Y de hecho hay una expresión que es muy elocuente en ese sentido, dice que si uno está en un grupo con 5 mafiosos, uno es el sexto mafioso, y si está con 5 genios, uno es el sexto genio. O sea, al final, dependiendo de con quién se reúna uno, con eso mismo va a estar el producto de esa reunión. Y si hablamos de Venezuela como un gran proyecto, dependiendo de con quién estemos, en función de eso van a venir los resultados. Y desgraciadamente no hemos tenido las mejores compañías.
Entonces, bueno, los resultados son de alguna manera consecuencia de esa decisión previa, ¿no? Y en el momento en que nosotros estamos convencidos de que en un proceso educativo hay que desarrollar competencias y hay que desarrollar principios y valores, por supuesto la parte técnica también, pero en equilibrio, en esa medida un país va a ser mejor, pues. Y lo mejor de todo es que tenemos todo el potencial. No, nada más lo que hay es que ver cómo se están destacando todas las personas que se han ido, cómo se destacan en el extranjero, que llaman la atención, que le dan puesto. Hace poco vi en LinkedIn que había un venezolano que le habían dado un alto cargo en la Shell. Hace poco vi también en la parte musical, hay desarrollos impresionantes que se están haciendo producto de la diáspora. Eso quiere decir que el capital humano, el que está afuera y de los que nos quedamos, oye, hay un gran potencial en ese sentido. Definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Gracias por la pregunta. Sin duda, bueno, te agradecemos mucho tu tiempo y la presentación. Como dijo Francisco, superaste nuestras expectativas de una manera muy clara, hiciste la exposición de este tema que me gustó mucho el que mencionas competencias esenciales en vez de competencia blanda, creo que es un buen término. Y realmente te agradecemos el tiempo y a la audiencia por su participación. Bueno, muchísimas gracias a Eduardo, Carlos, ¿verdad? Por la oportunidad. Estoy muy complacido, muy cómodo, muy satisfecho y bueno, las preguntas súper inteligentes. No podía esperar menos del grupo que nos acompañó hoy. Gracias.